Adelante, Roberto. Gracias, Arturo. Buenas noches a todos. En verdad es un gran privilegio poderme dirigir a todos ustedes, hermanos. Quizás algunos no me conozcan. Yo soy Roberto Díaz, miembro de la iglesia desde hace aproximadamente 18 años, miembro de Alcohólicos Anónimos desde hace 40 años y miembro del grupo de recuperación de la Iglesia de Cristo en México, región Santa Mónica, hace 5 años. Agradezco mucho la oportunidad, Arturo, que me da de dirigirme a ustedes, hermanos, y también reconociendo mis limitaciones y mi torpeza en el habla, ruego a Dios que tome el control de mis palabras en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema para mí es apasionante. Ya son muchos años en los que he estado, pues, escuchando, trabajando y viviendo situaciones con las adicciones. Quisiera empezar pues describiendo exactamente la definición de lo que es una adicción. Yo creo que muchos de ustedes la conocen, pero bueno, miren, la adicción es una enfermedad crónica recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una sustancia u otras acciones. No vamos a hablar exclusivamente de alcohol o drogadicción, que son las adicciones más, digamos, populares, pero hay otras adicciones, por eso aquí dice que otras acciones puede ser tabaquismo, puede ser glotonería, puede ser sexo. Hoy está muy de moda, pues las redes sociales, que también se ha convertido en una adicción muy terrible y muy dañina para muchas personas. También se describe como el consumo frecuente de estupefacientes a pesar de saber las consecuencias negativas que produce, entre otras cosas, la modificación en el funcionamiento del cerebro y su estructura, provocando conductas peligrosas. A través de las adicciones podemos llegar incluso hasta el asesinato. Mucha gente ha llegado a suicidarse o asesinar a otras personas. Hoy es muy frecuente escuchar el maltrato hacia las mujeres y algunos asesinatos hacia ellas. De manera más reducida o más práctica, se describe también a la adicción como una afición desmesurada a cualquier cosa, a algo, una dependencia, un hábito y finalmente una adicción a otras cosas. Bien, tomando en cuenta esto, pudiéramos pensar que pues es muy peligroso y que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Hay algo que es muy importante en nuestra vida como cristianos y que proviene del Señor. Los frutos del Espíritu nos dan una lista interminable. Bueno, no, son 6 o 7 cualidades espirituales, entre ellas algo que es muy importante que podamos manejar, dominar o controlar, el dominio propio, que es la última de las cualidades que está en esa lista y que también vamos a decirle su definición. Para un cristiano, esta cualidad va mucho más allá de controlar nuestro temperamento. Para un cristiano, el dominio propio se trata de resistir la tentación de quebrantar la ley de Dios, incluyendo perder los estribos o la cordura, y reaccionar ante otros sin demostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestros pensamientos y acciones. Toda acción comienza en la mente y por lo tanto, tener dominio propio implica tener control absoluto de nosotros mismos. Dice la Biblia en 2 de Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
en Cristo. Nuestra naturaleza humana siempre nos dirá que el pecado es natural. También en la Biblia, en Romanos 7:23 dice Pablo, esta tendencia, como otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que se lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. La Biblia, hermanos, también describe en Romanos 7:15 lo que llamaríamos como esos pensamientos negativos, la obsesión, el pensamiento persistente de cometer cualquier atrocidad, llámenle como quiera, de ir a los límites de la locura y de la muerte a través de consumir estupefacientes o de realizar actos de mal juicio y faltos de cordura, ingerir alcohol, droga o abusar de las demás personas en actos sexuales y abusar de la comida, el cigarro, en fin, ustedes conocen una lista interminable de esas debilidades humanas. No entiendo, dice la Biblia, lo que me pasa. Así describe la obsesión, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien la lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Como les mencioné, yo fui levantado de entre los escombros por Dios a través de un programa llamado Alcohólicos Anónimos. Una noche, después de abusar del alcohol y de dañar a mi familia, le supliqué a Dios en un grito que me quitara lo que me estaba dañando. Y le decía, yo no te conozco, por lo tanto no creo en ti, pero si existes, quítame esto. No quiero más de lo que estoy viviendo. Si no es posible, mátame. Acto seguido me tiré en una carretera, hermanos, por horas y no pasó ningún auto. Desperté medio atontado y exclamé, no me he muerto. ¿Y ahora qué hago? No sabía qué hacer, pero estaba dada la respuesta. Llegué con mi esposa y le dije, ya no quiero más de esto. Ayúdame. Busca ayuda. Mi esposa, pues había sufrido mucho, 6 años aproximadamente, mi alcoholismo, y fue a buscar ayuda y me llevaron a Alcohólicos Anónimos. Casi hace 40 años, hermano. No sé, de verdad, bueno, sí sé. Sé que la misericordia de Dios es muy grande y yo sin conocerlo, Él me liberó de eso. Durante muchos años hizo en mí grandes ajustes en mi vida, cambiamos muchas situaciones en la casa y de verdad se hizo un cambio enorme en nuestras vidas y hoy disfrutamos de muchas bendiciones gracias a esa acción, pero no conocíamos a Dios. Por eso es que decidimos, mi esposa particularmente fue la primera casi siempre en esas acciones, empezamos a buscar a dónde ir y fue así como ustedes nos recibieron en la iglesia, hermanos, lo cual hoy damos gracias a Dios de conocerlos, porque esto ha reforzado más todo lo que hemos vivido y nos ha dado más certeza acerca del camino que hemos recorrido.
nos ha dado la seguridad de que estamos en el camino hacia el trabajo que inició el Señor Jesús esa noche que me levantó de los escombros y que lo irá perfeccionando el día en que estemos en su presencia. Así es de que hoy, hermano, yo te preguntaría, ¿hay en tu vida algún hábito, alguna dependencia, o ya digamos, no sé si la consideres una adicción de la cual tú quieras deshacerte? Piénsalo. ¿Hay algo que te estorbe? ¿Hay algo que te limite? ¿Hay algo que el día de hoy impida tu crecimiento espiritual? Te tengo buenas noticias, hermanos. Sí lo hay. Y es el poder y el amor grandioso de nuestro Señor Jesucristo. No existe nada más, hermanos. Muchos de nosotros hemos probado miles de cosas para podernos librar de las dependencias de sustancias, de alcohol y de otras cosas como el sexo, la impureza, la pornografía, la gula, la ira y todas esas situaciones que el mundo, que para el mundo son normales, como decíamos anteriormente. Así es de que te tengo buenas noticias. Si quisiera empezar, pues, diciéndote que lo que dice la Biblia acerca de esto en Isaías 57:18. Dice así: he visto cómo han actuado, pero los sanaré. Les guiaré y les ayudaré y consolaré a los que lloran. Ofrezco paz a todos, a los que están cerca y a los que están lejos. Esta es una gran promesa, hermano, una promesa de Dios. Puedes notar que hay 5 partes en la recuperación de cualquier cosa que estés hoy sufriendo. La primera es que dice Dios, quiero sanarte. La segunda, si estás confundido, quiero guiarte. La tercera, si alguna vez has sentido ayuda para cambiar algo, deseo ayudarte en eso. Si alguna vez has sentido que nadie entiende tu problema, quiero consolarte. Si te sientes ansioso, preocupado y temeroso, quiero ofrecerte de mi paz. ¿Cómo ves, hermano? Esta grandiosa promesas, 5 promesas impresionantes del Señor que nos da. En el grupo que se creó hace 5 años, trabajamos con un programa, decía Arturo, celebremos la recuperación. Un programa impresionante, un programa que en lo particular a mí me ha ayudado mucho como miembro de este grupo. Es impresionante ahora en la época de la pandemia, cómo me rescató de lo... A mí no me afectó físicamente el virus, yo soy cliente del virus, creo que me dio 4 veces y 2 no las sentí, pero las últimas 2 sí, creo que sí me puse un poquito mal, pero a mí me afectó en el cerebro. Bueno, ya estaba un poquito, después del accidente, creo que ya estaba, después de que me arrolló el tren de la vida, creo que quedé un poquito mal, pero el virus, el bicho, me afectó aquí, en la memoria, hermanos. Afectó también el reconocerme, el no saber quién era muchas veces. Y pasé unos meses en incertidumbre y muchas cosas. Pero estar en el grupo, nunca dejé de estar en el grupo en ese tiempo, me rescató, hermanos. Lo que he encontrado en este grupo ha sido maravilloso, con un grupo de hermanos. Hoy somos 47 los que formamos este grupo, activos normalmente entre semanas son 17, 18, pero hoy lo conforman 47 personas de diferentes nacionalidades y de diferentes ciudades, centroamericanos, de la hermana República de Nezayor, de Puebla, de Monterrey, de Naucalpan. Es impresionante y hasta me quieren adoptar en Naucalpan, porque casi la mitad de la gente de allá ha estado en el programa. Entonces, es impresionante, de verdad, es algo increíble. Pero miren, dice, esta serie
O sea, este programa dice así, todos necesitamos recuperación. No sé tú, hermano, te lo pregunto otra vez. ¿Necesitas recuperarte de algo? Todos, dice aquí, necesitamos recuperación. Al menos que alguien haya vivido una vida perfecta. ¿La has vivido perfecta, hermano? No sé, yo no. Pero si no ha sido así, si no has vivido una vida perfecta, si has sido herido, hermano, ¿has sido herido alguna vez? Si has tenido un complejo o un hábito del que te gustaría deshacerte, necesitas recuperación. Pero por si no recuerdas esta situación, te voy a dar una lista de lo que podrías necesitar recuperar. Trabajo extra, temor y ansiedad, amargura, divorcio, inseguridad, relaciones destructivas, juego, glotonería, heridas, culpa, abuso, perfeccionismo, retrasos, gasto excesivo, alcohol, droga, mentira, ira, furia, adicciones sexuales, hipocondría, codependencia y una necesidad absoluta de controlarlo todo, de tener un control sobre la gente, sobre el mundo, sobre tu familia, pero tristemente te das cuenta que no tienes un control ni de ti mismo. ¿De qué necesitas recuperarte? Las buenas noticias es que sin importar el problema del cual necesites recuperarte, ya sea emocional, financiero, relacional o espiritual, o sexual o de cualquier otro tipo, los pasos para recuperarse son siempre los mismos. Se ha resumido estos principios en una forma sencilla. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál sería la causa de caer en un hábito, en una dependencia y finalmente en una adicción? ¿La conoces, hermano? ¿La has escuchado? Yo creo que la has escuchado muchas veces y está en la Biblia. La Biblia dice que hay una forma de expresar esto y en ella se le llama a esta tendencia nuestra naturaleza pecaminosa. ¿La has escuchado, hermano? Es algo que como humano tenemos y tendremos hasta el día en que seamos llamados ante el Señor. Esta naturaleza pecaminosa estará ahí, hermano, y aquí en mí también, en cada uno de nosotros. Es lo que nos identifica ahorita. Bueno, es lo que nos señala. La naturaleza del pecado nos lleva tanto a usted, hermano, como a mí, a toda clase de problemas. Haga caso o no, haga cosas que no son buenas para mí y las hago aún cuando son autodestructivas. Sin embargo, no hago las cosas que son buenas para mí. Respondo de manera incorrecta cuando soy herido. Y con esto solo consigo aumentar el daño, en lugar de disminuirlo. Reacciono de manera incorrecta con las personas y las trato de una manera equivocada. Y luego cuando me doy cuenta de que la actitud no va a funcionar, esto me afecta a mí, intento resolver problemas y a menudo, cuando creo que los he arreglado, compruebo que se vuelven peor de lo que estaba. Proverbios 14:2, hermanos, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Otra de las razones por las que caemos en esta tentación de querer controlar es algo que le pasó incluso a Adán y Eva. Jugamos a ser dioses, hermanos. Toda la vida andamos queriendo jugar a ser dioses. ¿Cómo es esto de querer jugar a ser dioses? ¿Cómo que jugar a ser dioses? Pues sí, queremos controlar todo, hermanos. Queremos tener la razón en todo. No permitimos que nadie nos diga que estamos mal y no aceptamos ningún señalamiento acerca de nuestras conductas, sobre todo los adictos como yo.
Cuando me decían que era un borracho, no, ¿cómo crees? Como decían que era alcohólico, parecía que, no, hombre, me decían las cosas más peores. Nunca acepté ninguna recriminación, ninguna confrontación, ni ningún señalamiento acerca de lo que era. Quería tener el control de todo. Pero lo peor de las cosas es que no tenía el control de mis propios actos. A eso se le llama jugar a ser dioses. Querer tener el control de la vida de los demás y de todo lo que nos rodea. Y finalmente, como no es posible, viene la frustración, viene el enojo, la ira, y el círculo vicioso se cierra buscando alivio a lo que produce la frustración. Droga, alcohol, sexo, relaciones destructivas, comida, cigarro y muchas otras cosas que el mundo nos presenta. Así es de que, hermano, hoy quisiera animarte. Yo sé que muchos de nosotros pudiéramos estar en algunas de estas opciones que te di. ¿Qué hacer? ¿Hay solución? ¿Hay una manera de salir de esto? Por supuesto que la hay, pero ¿cuáles son las consecuencias de jugar a ser Dios? Ya se las estaba diciendo ahorita. La primera es el temor. La segunda es la frustración. La tercera es la fatiga. Es muy cansado querer controlar a todo mundo y a uno mismo. Y por último, es el fracaso. Llegamos al fracaso total siempre. Y para remediar las cosas, bueno, pues tenemos que buscar el alivio a través de lo que nos intoxica. ¿Cuál sería la cura, hermanos? Temo decirte que en el caso de las adicciones, alcohol, drogadicción y otro tipo de cosas, no hay cura. Son enfermedades crónicas. Lo que significa es que son incurables. Hay una etapa en el proceso del alcoholismo en el que puede detenerse. Antes de llegar a perder el control, que es la etapa 9, un día les describiré las 45 etapas del proceso para llegar a ser alcohólico. La última es la locura y la muerte. Pero la etapa 9, hermanos, es definitiva. Ahí es donde pierdes el control y te conviertes en un adicto. Y de ahí en adelante vienen lagunas mentales, pérdida de la razón, violencia y una serie de factores que te llevan hasta beber de manera continua y permanecer en el escuadrón de la muerte y ser hospitalizado frecuentemente y algunas veces definitivamente. Y entonces viene la locura, la cárcel o la muerte como resultado de todo eso. No hay cura. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos si no hay cura? Pues ya, pues de una vez me muero de alcoholismo, ¿no? O de droga y ya. No, hermanos, la buena noticia es esta. A través del Señor es como podemos obtener el alivio. En Alcohólicos Anónimos hay algo que me decía que solamente un poder superior a nosotros mismos podía devolverme el sano juicio. Y pues trabajamos mucho un poder superior y durante muchos años yo respeté, adoré y amé a un poder no conocido, es decir, a un Dios desconocido que vine a conocer aquí con ustedes, que es el mismo Dios que yo adoraba y que me sacó de donde yo estaba, porque no lo conocía, pero tenía mucha confianza en él y a mi esposa le decía, cuando venían esas crisis de que no teníamos que comer y que llegamos a tener hambre, hermano, aun cuando había dejado de beber. Y le decía yo, Dios proveerá, mujer. Dios es bondadoso y un día vamos a tener lo necesario. No te deprimas, cree, confía en Dios. Algún día Dios nos va a dar lo que necesitamos. Hoy con esto podemos vivir. Y siempre confía en eso, hermanos, aun cuando no conocía yo al Señor. Hoy estoy totalmente seguro de su amor, de su misericordia y de su poder para transformar mi vida. Porque ya lo ha hecho. No soy el mismo desde hace 40 años. He cambiado muchas cosas, pero aún me hace falta tener
la certeza de que estoy en el camino correcto, que a veces dudo, a veces me entra la locura, la naturaleza pecaminosa vuelve a mi mente y se revuelve en mí, por eso necesito permanecer en el grupo. Agradezco mucho a Dios, la verdad, la oportunidad de estar ahí, porque es lo que me centra, es lo que me, 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 me pone los pies en la tierra, hermanos, cuando quisiera yo hacer otra cosa. Pero miren lo que dice este programa. El primer paso en el camino a la recuperación es admitir mi incapacidad. La Biblia dice que al hacerlo encontramos fortaleza. Esta no es una idea popular en la cultura americana de autosuficiencia, la cual dice, levántate a ti mismo, no dependas de nadie, solo tú puedes, y lo convierte en una especie de llanero solitario. Pero admitir la incapacidad es el primer paso esencial para iniciar la recuperación. Reconozca que es incapaz de hacerlo por usted mismo. Necesita a otras personas, pero sobre todo necesita a Dios. Admitir que no soy Dios significa que reconozco tres hechos importantes. Reconozco que soy incapaz de cambiar mi pasado. Duele todavía, lo recuerdo, pero todo el resentimiento del mundo no va a cambiar esa realidad. Soy incapaz de cambiar mi pasado. Reconozco que soy incapaz de controlar a otras personas. Trato, me gusta manipularlos. Utilizo todo de pequeños trucos, pero no funciona. Soy responsable de mis acciones, no de la de los otros. No puedo controlar a otras personas. Y tercero, reconozco que soy incapaz de hacer frente a mis hábitos, a mis comportamientos y acciones dañinas. Las buenas intenciones no son suficientes. ¿Cuántas veces lo he intentado, he fracasado? La fuerza de voluntad no es suficiente. Necesitamos algo más que fuerza de voluntad. Necesitamos a Dios porque Él nos hizo para necesitarle. Fíjense lo que dice Santiago, hermanos. Santiago 4:6. Y aquí viene la clave de todo el asunto. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Gracia, hermanos, es el poder para cambiar. Gracia es el poder que Dios nos da para hacer una nueva vida. Los cambios que queremos hacer y que Él desea que hagamos, y para recuperarnos de las heridas, complejos y problemas en nuestra vida, necesitamos la gracia de Dios. ¿Cómo la obtenemos, hermanos? Solamente de una forma. No hay más. Él se la da ¿a quién? ¿A los inteligentes? ¿A los ricos? ¿A los poderosos? No, hermanos. Se la da al humilde. Permíteme preguntarte qué aspecto de tu vida necesitas cambiar, hermano. ¿Qué herida, complejo o hábito ha estado tratando de ignorar? Para muchos este paso será el más difícil. Reconocer que sus vidas necesitan cambios. Me alegra que sea el número uno, porque cuando haya dado este paso, habrá vencido la mayor dificultad y admitirá, tengo problemas, tengo una necesidad, tengo una herida. Para muchos puede parecer difícil y humillante reconocer esto, decir no soy Dios y no tengo tanto control como me gustaría que todos pensaran. No tengo el control de mi vida. Pero si le dice eso a los demás, no se va a sorprender porque ya lo saben. Dios lo sabe. Usted lo sabe. Solamente necesita admitirlo. Esto significa ser honesto y afrontar un problema que ha adquirido, que ha querido ignorar por mucho tiempo. Muy bien. El programa de recuperación que tenemos en la iglesia consta de 8 principios, hermanos. 8 principios
que van de la negación a la gracia. La gracia, hermanos, dice la Biblia en 2 Corintios 12:9, pero antes déjenme comentarles esto. Al crecer como cristianos y al crecer en nuestra recuperación, queremos seguir la dirección e instrucciones de Jesucristo, ¿estás de acuerdo? Y al conocerle mejor, queremos seguir sus enseñanzas y sus caminos. Queremos llegar a ser más como Él. Y honestamente, si vamos a implementar el principio del que estamos hablando, de la gracia, con lo mejor de nuestras habilidades, necesitamos aprender a modelar esta gracia de Dios. Pero ¿cómo se hace? La segunda de Corintios 12:9, hermanos, dice, te baste con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en mis debilidades, en los insultos, maltratos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, hermano, entonces soy fuerte. ¿Qué significa la gracia? ¿O qué es la gracia? La gracia es un generoso regalo de Dios. La gracia es un regalo. La gracia no puede ser comprada. Es libremente dada por Dios a usted y a ti, hermano. Cuando ofrecemos, damos nuestras enmiendas y no esperamos nada a cambio, en ese momento damos un regalo de nuestra parte a aquellos a los que hemos dañado. Romanos 3:24 dice, pero Dios nos ha declarado inocentes del delito de haber ofendido, si confiamos en Jesucristo, quien gratuitamente borró nuestros pecados. La primera carta de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, ser sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia, que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Si mi relación con Dios dependiera de la perfección, ay, qué mal sería, ¿verdad? Tendría problemas la mayor parte del tiempo. Gracias a Dios que mi relación con Él está edificada en su gracia y en el amor por mí, por ti, hermano, por todos nosotros. Él da la fuerza para hacer enmiendas y ofrecer el perdón que uno de los principios nos requiere. ¿Y cómo recibimos el regalo de Dios? ¿Cómo podemos recibir ese regalo de Dios, hermanos? Vamos con el ministro a que nos dé un poquito porque tendrá mucho él, con su discipulador, con su mentor acá en el grupo que así le llamamos. ¿A dónde vamos, hermano? La gracia la recibimos solo por fe, hermanos. Solo por fe. No importa cuán duro trabajemos ni podamos ganar el camino al cielo, solamente el profesar nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, podemos experimentar su gracia y tener vida eterna. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se envanezca o se jacte, dice aquí. Permítanme compartir otro versículo con ustedes. Filipenses 3:9, hermanos. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Usted y yo
tendemos a interesarnos más en lo que hacemos. Pero sorpréndete, hermano. Dios está más interesado en lo que somos. ¿Y qué somos, hermanos? Somos hijos de Dios. Permítame hacer un paréntesis, pero yo no acepto cuando alguien me dice que no soy hijo de Dios. Porque Él me lo está diciendo. Porque Él lo ha declarado. Porque Él me ha considerado heredero y coheredero junto con Jesucristo. El Espíritu de Dios me dice que soy hijo de Dios. Y no es por lo que yo sea, sino porque Él me ama y su misericordia es tan grande. Porque Él quiere darme ese regalo. Romanos 5:2 dice, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Solo una palabra de advertencia. Nuestro caminar necesita estar de acuerdo con nuestro hablar. Nuestras creencias y valores son vistos por otros en nuestras acciones. Y es a través de nuestra fe en Cristo que podemos encontrar la fuerza y el valor que necesitamos para actuar como se requiere, haciendo enmiendas, perdonando, agradeciendo y amando. Hermanos, somos aceptados por Dios. El amor de Dios, Dios nos amó y me amó mientras aún estaba pecando. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos a cambio amar a otros, porque Dios nos ha amado a nosotros. También podemos perdonar a otros, porque Dios primero nos perdonó a nosotros. Colosenses 3:13 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó a ustedes, perdonen también. Efesios 2:5 nos recuerda que nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en el pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Este regalo, hermanos, es un regalo inmerecido, un obsequio. Yo estoy hoy aquí ante ustedes como un producto de la gracia de Dios. Todos aquí en esta noche han aceptado a Cristo en sus vidas, como producto de la gracia de Dios. Al modelar esta gracia, seremos capaces de hacer el trabajo que se requiere para ser rescatados. Colosenses 1:6, así como en todo mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día en que oyeron y comprendieron la gracia de Dios. Finalmente, la gracia es un amoroso don eterno. Una vez que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor, el regalo de la gracia de Dios es para siempre. Y una vez que ha completado estos principios de recuperación, conocerá una nueva libertad y una nueva felicidad. Usted comprenderá la palabra serenidad y conocerá la paz. De repente se dará cuenta de que Dios está haciendo por usted lo que usted no ha podido hacer por sí mismo. Y esta es una cita del verdadero gran libro, la Biblia. Y dice así, y estoy seguro que Dios que comenzó en ustedes la buena obra, le seguirá ayudando a crecer en una gracia, en su gracia, hasta que la obra que realiza en ustedes quede completa en el día de Jesucristo. Hoy terminamos, hermanos, con esta participación, recordando algo que no se me debe de olvidar nunca.
dice que la gracia se potencializa cuando somos humildes, cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando nos arrepentimos, cuando nos quebrantamos, hermanos, cuando lloramos. ¿Han oído ustedes la bienaventuranza que dice que bienaventurados los que lloran, porque el reino de los cielos les pertenece? Pues bien, hermanos, yo sé que tú has llorado por una pérdida, has llorado porque te ofendieron, has llorado porque las cosas no salen, has llorado porque perdiste un trabajo, pero el Señor no se refiere a eso, se refiere a que si has llorado por el pecado, hermano, por ir en contra de la voluntad de Dios. Porque si te has arrodillado y te has quebrantado al grado de derramar las lágrimas porque te sientes indigno del amor de Dios, es entonces cuando la gracia se potencializa y tienes y puedes dominar aquello que te estorba, que te esclaviza, teniendo la conciencia de que estás libre, de que ya no necesitas eso, porque tienes lo más grande, que es el amor y la gracia de Dios. Con esto termino, hermanos. Espero no haberlos cansado. Es muy largo, esto es muy profundo. Quise resumirlo, pero no me fue posible. Muchas gracias por su atención, hermanos. Muchas gracias, Arturo, por darme esta oportunidad. Espero que algo de lo que escucharon el día de hoy les pueda motivar y llenar de esperanza, hermanos. Si en algo puedo ayudarlos, bueno, pues estoy en el grupo de recuperación. Nos reunimos miércoles y viernes, 8:30. Cualquier situación que ustedes quieran comentar. En el grupo tenemos 5 reglas, ¿eh? La primera es que pues nos enfocamos solamente en nuestros propios sentimientos y emociones, participando de 3 a 5 minutos. En el grupo no hay conversaciones cruzadas. Nadie puede interrumpirte, ni corregirte, ni decirte que estás mal. Eso no se hace. En el grupo respetamos la confidencialidad. En el grupo nos ayudamos unos a otros, pero no curamos a nadie, hermanos. No tenemos ese poder. Nadie es capaz de aliviar, de curar a otro. Cada uno, a través de Jesucristo, puede ser transformado. Y finalmente, bueno, pues, las palabras obscenas o las palabras que conocemos en el mundo no son pronunciadas ahí. Es un programa bíblico y nos respetamos unos a otros. Hemos hecho una gran familia, una familia amorosa. Algunos, muy pocos miembros de la Iglesia de Santa Mónica han pasado por este programa. No quiero, ahora sí que romper su anonimato, pero también pudieran acudir a ellos para algún consejo, alguna cosa. Ya en algún momento quizás ellos sientan la confianza de poder decir yo estoy aquí. Por el momento, bueno, pues le agradezco mucho a Arturo, a ustedes hermanos su paciencia. Quiero terminar a la manera de Alcohólicos Anónimos, reconociendo que los errores son míos y los aciertos serán siempre de Dios. Y termino con una oración que para los alcohólicos es una bandera, es una protección, es una manera de trabajar con los principios de la recuperación y dice así, quizás ya la conozcan, es la oración de la serenidad, que en su letra dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando la dificultad como el camino hacia la paz, tomando como Jesús lo hizo este mundo pecador tal cual es, no como sería, confiando que tú harás que todo salga bien, si me entrego a tu voluntad,
porque sea razonable felizmente en esta vida y sumamente feliz contigo por siempre en la eternidad. Hermanitos, felices 24 horas. Gracias, Arturo.